Bien, bueno, muchas gracias a todos. Hoy ha habido una sesión, la sesión de la mañana, y quería aprovechar para hacer un poco un balance de cómo van las cosas y tal. Esta tarde hay una sesión bastante densa. La sesión de tarde son 2 sesiones continuas. En fin, os animo porque creo que la experiencia, en principio, para todos los que ya habéis participado, está siendo positiva. Os quería comentar, porque normalmente al inicio del congreso y al final se hace como una pequeña presentación y una valoración. Para evitarnos rollos y entrar directamente al congreso, esa primera valoración inicial os la evité. Y de hecho, la mañana, que hay una mesa redonda sobre investigación, coordinada por Gerard Vilar, Mireia César Ladrí, que está aquí, Alex Arteaga y Teresa Marín, se virá un poco para cierre del congreso, ¿no? Pero en cualquier caso, por si mañana no es posible hacer esta valoración, pues como estamos en mitad de este tránsito, sí que me gustaría dejar un par de cosas para que algunas dudas que puedan haber, pues, y alguna de las materias de las que hemos estado en el congreso, pues se pueda tener en cuenta, ¿no? Este año elegimos la idea imagen N visible. Imagen N visible es una palabra que está compuesta, como veis, por un lado, imagen visible, que forma parte del lenguaje, ¿no? Lo que llaman el lenguaje completo, en este caso es castellano, español. El lenguaje completo, cuando tú dices imagen visible, inmediatamente tienes también o entiendes que hay algo que no es visible. Es decir, cuando tú afirmas una cosa, al mismo tiempo estás también, no mencionando, pero sugiriendo su contrario. Con este juego de lo que era visible y lo que no era visible, planteamos el congreso. Puesto que eso en lenguajes completos tienes que desarrollarlo en unas frases relativamente largas, introducimos un elemento que ha dado un poquito así también para que diera un poquito juego, y era esta N. Esta N no forma parte de los lenguajes completos, es lo que llaman, es un signo que pertenece a un lenguaje parcial. El lenguaje parcial, en este caso, son las matemáticas. N es el conjunto de números naturales. Cuando tú coges una frase o coges dos estructuras diferentes del lenguaje y las mezclas, como es el caso que hemos hecho, en principio lo que genera es una cierta incomodidad, porque no es una frase que sea especialmente amable o cotidiana, en la que uno se pueda sentir rápidamente identificado, ¿no? Pero lo que nos permite es, por un lado, incorporar este signo, que es un conjunto de números naturales que va desde 0 hasta infinito, un poco en el sentido que le queríamos dar al Congreso, porque este Congreso tiene un carácter generalista. Tiene un carácter en el que queremos invitar a todas las personas posibles para que puedan darnos a conocer su investigación, su trabajo, sus intereses, de una forma muy abierta y no restringirlo, no hacer un congreso específico, que también tiene todo su sentido en otro momento y en otros ámbitos, sino al contrario, ¿no? Generar la mayor amplitud posible dentro de, vamos a decir, un tema que nos servía como excusa para gestionar este encuentro, ¿no? Este siempre ha sido un encuentro de investigadores, es un encuentro horizontal, donde cada uno cuenta un poco cuál es el motivo de su trabajo. Lo expone junto a los demás, a uno le interesa lo que hacen los demás, más o menos, y a los demás le interesa lo que hace uno, más o menos. Pero de esas relaciones es lo que pensamos se debe ir construyendo con el tiempo, pues esas redes de contactos, de conocimiento, de afecto entre las personas, que hasta ahora, con la 4ª edición más o menos, es el objetivo que hemos tenido en el Congreso desde un principio hasta el momento, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de por qué hemos utilizado este lema este año, ¿vale? No lo he querido comentar al principio del Congreso porque tampoco quería estar haciendo ninguna tesis de nada y prefería que fuera directamente a partir de la exposición, en este caso de Antoni Muntadas, que empezáramos a meternos realmente en materia y empezar a hablar, ¿no? Que me parece lo más importante. Pero bueno, creo que también llegaba el momento de que por lo menos os diéramos una pequeña explicación de por qué habíamos cogido una cosa tan rara, ¿no? Como esta especie de lema, ¿no? Luego hay una segunda cuestión. Ayer
Antoni Muntadas nos habló de esta imagen del iceberg, ¿no? Y hoy lo veo y digo, hostia, Antoni, tío, me levanto a las 5:30 de la mañana con el iceberg en la cabeza, ¿no? Y mira que en la cabeza no cabe un iceberg completo, ¿no? Pero bueno, tal, y dándole vueltas al iceberg y tal, ¿no? Mosqueado con el tema. Me ha hecho un dibujo, lo tengo que enseñar. Me ha hecho un dibujo, dice, toma, iceberg. Y entonces, quería, porque de alguna manera la intervención de Muntadas yo creo que es un poco el reflejo de la propuesta que habíamos hecho en el Congreso desde un principio. Y a través de esta imagen del iceberg, pues creo que nos puede resultar muy útil, ¿no? Es un trabajo que él está realizando ahora, tal, no sé qué, ¿no? Entonces tengo dos cosas al respecto de esta imagen o al respecto de lo que Muntadas propuso en el primer día y os lo quería consultar. Pero la primera cosa que me ha venido a la cabeza es que yo no he visto nunca un iceberg. Y me gustaría saber si hay alguien en la sala que ha visto alguna vez un iceberg. Una, dos. Claro, en directo. ¿Dónde lo habéis visto? ¿Dónde lo habéis visto? En Islandia. En Islandia. ¿Lo habéis visto por arriba o por abajo? Por arriba, ¿no? ¿Habéis entrado en un iceberg? Entonces. Ah, vale, vale, pero en un iceberg. Bueno, me parece interesante porque fíjate que estamos aquí unas 100 personas más o menos y hay 2 que han visto un iceberg, ¿no? Sin embargo, claro, todos conocemos, tenemos la imagen del iceberg, ¿no? No ha habido ningún problema. Por eso cuando Muntadas nos puso la imagen del iceberg, todos reconocimos el iceberg, ¿no? Y luego cuando estaba reflexionando un poquito digo, bueno, es que justamente la imagen que nos ha puesto Muntadas es una imagen que no es real. Porque vosotras que lo habéis visto directamente nos lo podréis decir probablemente, porque un iceberg no se puede ver al mismo tiempo por arriba y por abajo. Precisamente la base del iceberg es que hay una parte que se ve y otra que no. Y a partir de ahí viene un poco toda la reflexión. La imagen que nos puso Muntadas se veía la parte que se ve y la que no se ve. Era una imagen construida, que nosotros tomamos por una imagen naturalizada. Entonces, respecto al concepto de imagen, creo que es un poco esta historia que nos puso Muntadas, muy interesante a la hora de reflexionar, porque de alguna forma lo que hace que tengamos comunidad es la capacidad que tenemos para establecer relatos, ¿no? Es una cuestión que es la que nos diferencia de otras, en fin, de otras especies animales, ¿no? La capacidad para construir relatos, que está basado en la capacidad para construir lenguajes, ¿no? Y la imagen que nos puso Muntadas hacía referencia a 2 cosas. Por un lado, el proceso de producción artística, en su caso nos la explicó, y nos explicó la parte de arriba y la parte de abajo, pero también hace parte un poco de lo que es la idea de la propia imagen. Porque una imagen tiene algo que se ve, pero básicamente hay una parte que es lo que ha permitido la construcción de la imagen que no se ve. Eso es de forma general, ¿no? Entonces, a partir de esa reflexión de lo visible y lo invisible, que Muntadas supo expresarnos muy bien a través de esta imagen del iceberg, me parece que es un poco lo que da sentido al planteamiento que habíamos propuesto para iniciar, ¿no?, un poco el debate y las propuestas en el Congreso, ¿no? Cada uno de vosotros habéis hecho vuestra aportación personal, independiente, autónoma, y es posible que hayáis encontrado otras personas interesadas por temas que os son también afines a vosotros, ¿no? Y espero que este sea el objetivo fundamental, que vayamos teniendo estos encuentros y esos intereses compartidos, ¿no?, entre las personas que estáis en las mesas, ¿verdad? Bueno, esto será también durante la tarde de hoy y de mañana por la mañana, a primera hora, tendremos el final de las comunicaciones y finalizaremos con la mesa redonda sobre investigación, que seguro que puede ser muy interesante porque cambiará y será interesante porque venimos todos de contextos muy diferentes y contrastar esas maneras de investigar me parece que puede estar, ese concepto de lo que entendemos que es o no investigar, pues puede ser muy interesante. Hoy teníamos una actividad que lo programamos en Espacio en Red, que era un espacio mucho más abierto, que en principio lo íbamos a realizar en la Sala Azul, pero que, considerado que somos bastantes y tal, y aquí se está más fresquito, y estamos sentados y más cómodos, y ya nos hemos tomado un refresco y tal, pues pensamos que es mucho mejor poderlo hacer aquí, ¿no?
Entonces, aunque esto tiene una situación un poco de estrado, ¿no?, donde está el público y la cosa esta, ¿no?, el escenario, ¿no?, y hay una situación de desigualdad, en realidad, un poco las personas que estamos aquí en esta mesa, que están hoy invitadas a esta mesa, forman un poco también parte, en un sentido muy horizontal, de nuestros intereses en general y de los vuestros también, ¿no? Son representantes de la Asociación de Artistas Visuales de Valencia, de la Asociación de Críticos y también de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, ¿no? Todos somos compañeros, todos somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo y nos hemos planteado durante mucho tiempo algunas cosas conjuntamente y hemos pensado que esas cosas estaría bien que las compartiéramos en público porque quizás pudiera haber algún tipo de experiencia que pudiera ser útil para todos. Entonces, bueno, tenemos a Rafa Tormo, de la Asociación de Artistas Visuales, tenemos a Laura Silvestre, representante de la facultad, y tenemos a Marisol Salanova. ¿Sabes lo que pasa? Que es que me confundo con Saladríguez. Marisol Salanova, que es representante de la Asociación de Críticos de Arte de la Comunidad Valenciana. Yo le voy a pasar directamente la palabra a Rafa, que es un poco, que le dije que hiciera un poco de coordinación de la mesa, porque ellos han avanzado en algunos aspectos que son muy interesantes, sobre todo el tema del estatuto del artista y ese tipo de cosas, y de ciertas dificultades que encontramos como creadores dentro del ámbito de la relación con la sociedad, ¿no? Entonces, le voy a pasar la palabra directamente para que lo exponga de una forma bastante más clara que lo puedo hacer yo y que un poco abra el planteamiento. Y a partir de ahí haremos una mesa redonda, todo lo informal que ellos o que nosotros queramos hacerla, ¿eh? Pero en cualquier caso vamos a empezar formalmente por darle la palabra a Pretes ahí. Moltes gràcies. Bueno, gràcies per assistir y nada, la idea en cierto modo, como ha dicho bien Emilio, es que a menudo nos encontramos en sitios comunes. Hace poco hemos estado participando en presentaciones, en propuestas por parte de los que en estos momentos ya han salido como representantes políticos y son de los que van, en cierto modo, a diseñar las políticas culturales a las que vamos a estar sometidos en algunos casos, pero por otro lado, en algún aspecto, también vamos a disfrutar un poco de algunos de los trabajos que hemos estado haciendo, que ellos han asumido como propios y, por lo tanto, ahí sí que un poco podemos estar un poco como satisfechos, ¿no? Bueno, la cuestión está en que nos hemos ido viendo durante estos últimos días de vorágine política y la cuestión es que oíamos hablar a casi todo el mundo de cultura. Mayoritariamente la bandera de la cultura es algo bastante fácil de levantar, ¿no? Es algo bastante abstracto y a lo que difícilmente se le quiere acotar o en un momento dado hay gente alrededor o que alcanza a tener la voz de representación de una estructura de lo que es la cultura. Es cierto que sí que hay, desde el entorno del mundo del teatro, del cine, sí que hay una estructura empresarial al uso que está más estructurada en algunos aspectos, pero es una cuestión bastante coyuntural. Y el mundo de las artes visuales casi siempre queda un poco como de lado, ¿no? La gente apunta cosas, pero difícilmente acierta o señala un horizonte al que podamos un poco, de alguna manera, tener en cuenta para saber hacia dónde a veces podernos dirigir, ¿no? La voluntad era un poco hablar y de alguna manera tener una conversación en voz alta y compartida con vosotros, un poco porque creemos, por ejemplo, desde la asociación a la que represento y por la que estoy aquí, que es la Asociación de Artistas Visuales de Alacant, València y Castelló, creemos y pensamos que es urgente que haya una voz más o menos común en algunos aspectos que podamos un poco o que nos pueda ayudar a sentarnos enfrente de aquellos que diseñan las políticas culturales que nos atañen y que muy a menudo no nos tienen en cuenta. Es muy básico, ¿no? Es cierto que a veces cuesta pensar que esas cosas se pueden cambiar y os pongo un ejemplo solamente.
Por ejemplo, ahora hemos tenido un gobierno tripartito hace poco aquí a la Generalitat Valenciana, en la que ellos mismos, por ciertas presiones de los sectores del mundo del arte, conseguimos que firmaran un protocolo de manual de buenas prácticas. ¿Qué significa eso? Pues significó, por ejemplo, que no se eligiera a ningún director de museo sin que hubiera o estuviera aplicada la ley del 33%. ¿Qué quiere decir eso? Que hubiera, para elegir a esta persona, que ya no fuera una cuestión puramente política o de designación a dedo, sino que fuera algo que viniera de la mano de una representación. Por ejemplo, el 33% que formaría ese jurado o ese grupo de asesor que elegiría a esa persona estaría vinculado al mundo académico, un 33% estaría vinculado al entorno político, más o menos, ellos decidirían quiénes estarían en esa mesa, y un 33% de la sociedad civil organizada sectorialmente, que también tiene su voz y su peso. Yo creo que, en cierto modo, eso ha sido como un gran adelanto. Podría ser mucho mejor. Podríamos hablar de cómo concebimos los centros de museo o la museificación, pero creo que de donde veníamos, que era de un desierto bastante invisible, en este caso sí que peyorativamente, sí que creo que hemos conseguido que por lo menos haya ciertas cosas que se empiecen a cambiar de alguna manera u otra. No se ha conseguido mucho más, pero sí que era un pequeño paso. La idea era ver de qué manera podíamos empezar a hablarnos y a no recelar de nuestros sectores, porque claro, actualmente dentro del ámbito de la cultura todos hacemos de todo. Somos productores, somos consumidores, somos realizadores, ¿quién no es editor y es artista y es comisario y es crítico? Casi todos hacemos de todo. Hasta nuestra propia categoría que nos hemos dado a la hora de organizarnos, en cierto modo ya queda un poco como caduca, y eso está bien, que hay que renovarlo. Por ejemplo, nosotros nos llamamos artistas visuales, pero ya se nos queda corto, ¿no? Tal vez a lo mejor otro paso más es vernos sin ese componente de territorialización, ¿no? Y empezar a pensarnos juntos de otra manera, ¿no? Nosotros representamos alrededor de unos 300 asociados en todo el territorio, pero también estamos asociados a la Unión de Artistas, que es como una gran federación a nivel de Estado español, y también formamos parte de una línea de asociaciones dentro del ámbito internacional. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo? Pues, por ejemplo, estamos, aunque pocos venimos del mundo de las leyes, pero nos hemos tenido que poner y estudiar un poco hasta de seguridad social, ¿no? Porque en cierto modo no estamos hablando de arte, sino de coberturas legales que nos permitan seguir viviendo de aquello que hemos decidido hacer, ¿no? Entonces, hemos elaborado un estatuto del artista, que no lo ha hecho ningún político, aunque nos lo quieran vender. Ha sido el esfuerzo de una gran cantidad de asociaciones que hemos estado elaborando material desde el que reflexionar, y tenemos elaborado un estatuto del artista. Por ejemplo, hay una ley que hace poco, bueno, ahora ya es ley, que es que, por ejemplo, un artista que se jubila, una vez jubilado ya no puede vender obra, porque le quitan la pensión. Por ejemplo, son cosas de estas, ¿no? Es una chorrada, pero que la hemos revertido y la hemos vuelto a colocar con una cierta normalidad en un espacio de cierta ética, ¿no? También es cierto que es un trabajo bastante arduo. Yo creo que, igual que Marisol como nosotros, estamos defendiendo unos derechos, estamos intentando tener una visibilidad dentro de un entorno político, y es muy complicado porque te pide muchas horas, te exige muchas lecturas, elaborar textos, muchas reuniones, y esto no es un ámbito profesional, es una lucha desde el ámbito de una respuesta de un común. Yo creo que eso a veces no se valora. Y no es que pida, yo por ejemplo, no es que pida dinero, pero sí que a veces compromiso, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, a los artistas se nos pide, yo iba a hacer un pequeño chiste, estaba pensando cuánta gente íbamos vestidos de negro, ¿no? Que es lo normal en el mundo del arte, ¿no? Más o menos, ¿no?
Y cuánta gente es... porque es una bandera de artista, pero a veces, por ejemplo, estar asociado a una organización como la Asociación de Críticos o la de Artistas o otras que hay, por ejemplo, hay ilustradores y tal, pues hay muy poca gente que lo hace, ¿sabes? Y en cierto modo es algo que nos da fuerza y que genera legitimidad, ¿no? Porque muchas veces cuando estás sentado delante de un político, al final lo que te está midiendo es tu fuerza. Entonces no es lo mismo ser 500 asociados que ser 30 asociados. Yo creo que eso es tan básico como ponerse una camiseta negra, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante que pudiéramos empezar, ¿no? Nosotros, y hago un pequeño paréntesis también, no un corchete, sino un paréntesis, hemos traído algunas hojas por si alguna gente pues, os apetece pues, tener información sobre lo que hacemos. Tenemos una organización bastante abierta y bueno, hemos dejado ahí por si alguien tiene interés, ¿no? Nuestros objetivos, en cierto modo, son la promoción del arte contemporáneo. Nosotros, dentro de nuestros estatutos, lo tenemos como una base. Y, como no, la colaboración con otras asociaciones profesionales, que es algo que es un poco el marco de esta mesa, ¿no? Y luego la representación y la defensa. Qué difícil es que alguien denuncie algo, ¿no? Hace un momento estábamos hablando de una convocatoria que acabamos de recibir hace poco para que hagamos difusión de ella, de la Universidad de Murcia, por ejemplo, ¿vale? En la que ni se paga transporte, ni se paga producción, ni se pagan honorarios, nada. Y la gente sigue presentándose. Hostia, es una cosa... Cuando hay tanta visibilidad, podríamos hablar ya del contexto, si acaso. Yo creo que ahí sí que hay ciertos factores en los que deberíamos tener cierto compromiso. Nosotros, uno de los objetivos que ya llevamos trabajando es el generar un observatorio de las buenas prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, la política del 33, la representación del 33. Crear un organismo autónomo, pero autónomo no quiere decir que no recibamos ni un duro de la institución para mantener su propia estructura, muy importante, una secretaría, mantener una cierta correspondencia a nivel de estructura, porque a veces no es que no tengamos posibilidad de hacer cosas juntos, es luego mantener en el tiempo y administrar todos esos objetivos, ¿no? Eso es lo más complicado. Entonces hemos elaborado un observatorio de las buenas prácticas. Nosotros en nuestra web tenemos un manual de buenas prácticas que es de acceso libre y un poco tenéis un poco referencias para saber y pensar cuándo estáis cumpliendo o cuando alguien os está proponiendo algo está cumpliendo las buenas o malas prácticas. Está claro que hay muchas valoraciones, ¿no? Yo, que vengo también del mundo del arte, por ejemplo, creo que artistas aquí en Valencia que tengan un contrato, por ejemplo, con galerías, no sé si los contaría con una mano o con dos dedos, ¿sabes? Por ejemplo. Otra de las cosas es que nosotros no estamos por denunciar, sino porque haya y se pueda generar una cierta pedagogía para que el mundo de las galerías, ya que recibe dinero, por ejemplo, de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, sea capaz también de intentar modificar sus propias prácticas. Está claro que todos nos fiamos de nuestros amigos que al final, pero tampoco hay que tener miedo, por ejemplo, a tener un contrato. No pasa nada. Un contrato no significa solamente un acuerdo formal, pero es algo que te defiende. ¿Quién dice que tu obra desaparece? ¿Quién dice que tu obra se transforma en no sé qué? ¿Cómo la defiendes? ¿Cómo dices a alguien o cómo le explicas a alguien que alguien te tiene que devolver a ti o resarcir por ese gesto o por ese accidente? Está claro que son chorradas, apunto cosas muy básicas, pero hay ejemplos miles. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos contentos porque tenemos un gabinete de asesores jurídicos y otro fiscal, a los que cualquier persona, en un principio, que nos escriba puede tener acceso, pero es interesante siempre que estés asociado porque nosotros pagamos a esta gente y tal. Pero, por ejemplo, hubo un artista que un día fue a una peluquería, por ejemplo,
y se encontró reproducidas en la peluquería unos cuadros suyos, reproducidos pero pintados igual, ¿eh? Y era una empresa que había cogido su obra y se dedicaba a vender este tipo de obra por centros de estética. Entonces lo denunció y bueno, ha estado 4 años en litigio, pero ha ganado. Y por ejemplo, no sé, es algo de lo que nosotros nos parece que tenemos cierto sentido a la hora de hacer estas cosas, ¿no? Bueno, ya he vendido bastante ABA, ¿no? Bueno, yo creo que es importante pensar qué papel jugamos nosotros dentro de lo que es la estructura del concepto de cultura, que ya es bastante disperso y complejo, pero sí que cuando, por ejemplo, se hace una política, hay alguien que lo diseña, hay alguien que piensa cómo estructurar ese cometido, ¿no? Estos últimos 4 años se hizo un plan estratégico que se le pidió a una organización vinculada a la Universidad de Sociología y generaron un proyecto, que la empresa se llama Enot Culture. Esta empresa hizo un proyecto en el que las artes visuales teníamos hoja y media, de un dossier alrededor de unas 200 páginas, ¿eh? Y estábamos asociados a lo que era la idea de patrimonio. O sea, nosotros estábamos vinculados ahí, ¿eh? O sea, que dentro de una organización seríamos una ramita de una ramita de una ramita de una ramita, va abajo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es muy importante saber cuándo se aplica o se hacen estas cosas. Nosotros hemos discutido mucho el plan estratégico porque el plan estratégico se fundamentaba otra vez en el consumo del arte, el consumo de la cultura. Y nosotros discutíamos que el modelo había cambiado, que estábamos en un contexto diferente a nivel social y que pensábamos que deberíamos de ir hacia el concepto de producción, ayudar a producir, más que ayudar a vender, ¿eh? No nos entendieron, estuvimos ahí discutiendo y el propio proyecto, el propio plan estratégico ha seguido vendiéndose así, ¿eh? O sea, mejorar la internacionalización de las galerías, que está muy bien y no me niego, pero el problema del sector del arte es mucho más complejo, ¿no? Es como una bola de cristal de estas de discoteca a la que le llegan muchas luces y encima cuando las refleja la pared todas están rotas o mezcladas con otros colores, ¿no? Es bastante complejo. Entonces sí que necesitábamos como una voz común, ¿no? Una de las preguntas necesarias a veces es pensar quién es profesional en el sector. Aunque parece un poco seco lo que voy a decir, una persona que es profesional es aquel que vende algo, lo cobra, pero tiene un epígrafe que dice que es profesional. Quien no lo es, ¿no? Sí, nos aclaramos ahí, ¿no? Eso es complicado porque autónomos, ¿sabes? Y muchos vendemos obra, pero no estamos dados de alta. Entonces, ahí hay una serie de irregularidades extrañas que van en detrimento de nuestra posibilidad de poder vivir de ello o de tener, que puede ser complicado y podemos decir que sea así y ya está, pero también es cierto que nos deja un poco con el culo al aire. O sea, si tuviéramos que defender algún derecho, pues no lo tendrías, derechos de imagen, derechos de difusión, etcétera, etcétera. Es cierto que el contexto cultural va cambiando y va determinando, pero para eso estamos nosotros también, que podemos ir un poco que elaborando ese tipo de manifiestos o correlatos alrededor de ello. Hace un momento estábamos hablando de usos de los espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, si hay un espacio público que está mantenido con dinero público, si lo que quieres es hacer producción si lo que quieres es mantener una programación estable, eso no tiene que ser en base a la precariedad de la gente que programe, por ejemplo. Eso no se puede hacer, no lo debemos de tolerar. Si utiliza dinero público, tiene que ser bajo el manual de las buenas prácticas, y es que no produzcas tanto y lo que hagas, hazlo bien en base a eso que nos hemos dado, a ese marco que nos damos. Porque es cierto que la administración, en cierto modo, es como un ejemplo para muchas otras
pequeñas administraciones. ¿Quién no ha expuesto en un ayuntamiento en el que se ha tenido que llevar con su furgoneta cualquier cosa, colgarlas y tal, ¿no? Todos hemos hecho estas cosas, ¿no? Revertir eso de la noche a la mañana es complicado, pero si una institución, por ejemplo, genera una línea de trabajo con pequeños municipios que, para que reciban dinero directamente vinculado a artes visuales, que ahora no está así, solamente se habla de cultura en general, y puede entrar una mascleta hasta un concierto de no sé qué, hasta no sé cuántos, si no hubiera una especificidad concreta, no podrían recibir ese dinero, bajo lo que sería el manual de buenas prácticas. O sea, son cuestiones que creo que las deberíamos de tomar en serio, porque en otros ámbitos constantemente ya pues, pueden ser bueno, yo le había puesto ese título de las artes visuales dentro de las políticas públicas, sus necesidades, pero sí que me gustaría un poco abrir un poco la cuestión, porque sí que es cierto que ya tenemos una perspectiva. Yo todavía recuerdo cuando, por ejemplo, aquí al País Valencià, pues no teníamos un instituto valenciano de arte moderno, no habían centros de arte, no había museos al uso, estaba todo por construir. Es cierto también que había una cierta familiaridad, ¿no? Aquel tiempo, aquel recorrido de los años 70, 80, fueron unos momentos bastante catárticos y que permitían ciertas mixturas, había cierta libertad en el sentido de que la propia administración no estaba demasiado jerarquizada y permitía muchas combinaciones. Con el tiempo es cierto que hemos ido generando dispositivos que al final lo que han hecho es que parece ser que nos limiten en esa conexión, ¿no? de dispositivos, ¿no? institucionales o no, ¿no? Un poco porque en cierto modo tú sí que representas en cierto modo una institución, ¿no? Nosotros somos una asociación. Yo creo que se ha avanzado mucho en lo que es la concienciación sobre la utilidad social de la cultura y el arte, pero luego sí que vemos que se queda solamente en programación, ¿no? Que no va más allá, ¿no? Porque si no es algo que pasa aquí directamente en Valencia, luego ya en el resto del territorio, por ejemplo, difícilmente tiene una repercusión, ¿no? Hasta mayoritariamente los propios profesores de la Facultad de Bellas Artes, los alumnos de Bellas Artes que a lo mejor terminan dando clase en institutos, a veces también no generan tampoco dinámicas, ¿no? Parece ser que siempre se convierte como el dispositivo general Valencia, ¿no? ¿Cómo trabaja la universidad al respecto en ese nivel, más allá de los créditos o las titulaciones, sino la dinamización social? Bueno, eso de que soy la representante institucional de la universidad me suena así un poco grande. Es verdad que yo desde hace año y medio estoy en el equipo de decanato y llevo la parte de cultura, como vicedecana de cultura. Por eso Emilio me pidió un poco que estuviera aquí. Entonces, desde la parte que me toca, yo creo que partimos siempre de la misma base, bueno, que Rafa también lo señalaba, ¿no? Y es que cuando uno llega a un lugar, se encuentra dentro de un equipo y con una serie de responsabilidades que se toma muy en serio, una de las primeras preguntas también es ¿qué papel vamos a jugar en esto? ¿Qué vamos a hacer? Si hablamos de cultura, hablamos de un decanato y hablamos de una facultad de Bellas Artes, ¿en qué dirección vamos a ir, al menos durante estos 4 años que se supone que vamos a estar al cargo? Hacer un análisis de la situación en la que se encuentra cuando tú llegas y plantearte como una hoja de ruta con los objetivos y con unos propósitos que te gustaría poder llegar a cumplir. También es verdad que estamos dentro de una facultad, dentro de una universidad, y a mí me parece como un lugar, a veces lo hablamos, ¿no? Como una especie de burbuja mágica, que sí que es verdad que está en un contexto, en un lugar y en un momento en el tiempo, inserta en una sociedad con una serie de casuísticas, problemas y circunstancias, pero no deja de ser como un territorio mágico en el sentido de que estamos rodeados de estudiantes, alumnos, savia nueva, gente muy joven, y que suceden muchas cosas aquí dentro, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede aquí dentro es fantástico y maravilloso y creo que hay que potenciarlo y que salen muchas cosas buenas, pero existe un mundo fuera.
¿no? Y en ese sentido, con los aspectos culturales pasa un poco lo mismo. Es verdad que desde decanato y desde la propia facultad y desde todos los departamentos de la facultad se mueven muchísimas actividades culturales. Yo creo que el abanico es tan amplio que a veces ni los propios alumnos dan abasto para poder atender a todas, y ahí hablamos de conferencias, hablamos de artistas invitados, hablamos de talleres, de seminarios, hablamos de exposiciones, hablamos de prácticas docentes donde los alumnos empiezan a hacer primeras exposiciones o a enseñar sus primeras creaciones. Y luego también hay un interés muy grande por establecer vínculos y nexos con la sociedad y con el mundo real, ¿no? Para que al final, digamos que todo este proceso de aprendizaje, enseñanza, investigación, que es una de las grandes peleas que tenemos en la universidad, que se reconozca la creación y la producción artística como investigación en arte, ¿no? Y es la pelea que nos toca mantener con todo el resto de campos más científicos, donde se valoran una serie de ítems como investigación, y a nosotros nos ponen muy difícil que la propia creación artística sea investigación, ¿no? Pero todo eso que sucede aquí, que sucede con un nivel de interés, de enseñanza y de resultados a veces muy potentes, hay una necesidad luego de trasvasar ese rollo endogámico de la propia facultad y poder establecer canales y vías de comunicación con el exterior, ¿no? En principio, quizás con el contexto en el que se encuentra inserta la facultad, que es la ciudad de Valencia. Y claro, la ciudad de Valencia, si hablamos de cultura, pues hay agentes culturales, hay instituciones, hay galerías, hay museos, hay críticos, hay comisarios, hay artistas, hay asociaciones, ¿no? Y entonces ahí yo creo que viene la parte un poco de empezar a implementar estrategias que nos hagan poder relacionarnos con todos esos agentes. Esas relaciones no siempre son fáciles, a veces son complejas, y no porque no haya predisposición, sino porque a veces te encuentras con una especie de vacío o de precedente que hace que instaurar y establecer todos esos canales de comunicación sea quizás más complejo de lo que en principio las buenas intenciones de colaboración podrían plantear. Entonces, en ese sentido, si hablamos de colaboraciones con instituciones, por ejemplo, todas aquellas que dependen del ayuntamiento, de agentes políticos, bueno, claro, un poco lo comentaba Rafa también, vivimos en un país donde la cultura a nivel institucional está absolutamente sometida a los vaivenes políticos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, durante este curso, muchas de las relaciones que hemos intentado establecer e instaurar nos encontrábamos directamente con la respuesta de es que hay elecciones, ¿no? Es que no, ¿para qué iniciar este diálogo si después es que a lo mejor no estamos nosotros? O al revés, también nos hemos encontrado con cosas que dábamos por hechas porque ya estaban planteadas, que como hay cambio político, de repente pues las nuevas personas no las conocen, ¿no? Entonces, en ese sentido es absolutamente complicado. Las relaciones con... Claro, al final es que las relaciones, yo lo entiendo que es con personas, cuando tratas con personas es todo mucho más fácil. Entonces, cuando tratas con críticos, cuando tratas con artistas, cuando tratas con asociaciones que hay personas que los representan, si haces un concurso e invitas a Marisol, es que estás tratando con una persona, que es Marisol, y que ella ha colaborado muchas veces con nosotros. Ella es crítico, comisaria independiente, además ahora representa a la Asociación de Críticos, pero en realidad es una persona, entonces es muy fácil entablar relaciones cuando hablas de personas. Cuando hablas con una asociación, porque ahora hablábamos Rafa y yo también, ¿no? Que quizás esto sirva de precedente, para establecer algún tipo de relación con la Asociación de Artistas Visuales y la facultad, es más fácil, pero sí que es verdad que otras veces no resulta tan fácil y que también nos encontramos muchas dudas y que también nos movemos en una línea muy fina y a veces muy delicada, que es cómo separar o cómo diferenciar lo que podríamos considerar una práctica docente en la que hablamos de alumnos que están realizando actividades en el marco de determinadas asignaturas y hasta qué punto la producción resultante de esa práctica docente se convierte en producción artística. Entonces, la fina línea de si tratamos a ese alumnado como alumno o como artista también genera muchos dilemas morales, ¿no? Porque, y Rafa lo comentaba también, a lo mejor una institución te cede un espacio y es un espacio público, pero no te cede absolutamente ningún recurso para utilizarlo. Entonces, tenemos que ir
con la furgoneta de la facultad, con los alumnos que tienen coche, nos llevamos a ver qué departamento de la facultad nos puede dejar un proyector, el diseño de la cartelería que va a, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, es que los alumnos tienen que estar en relación, pero ¿son alumnos? ¿O al final la institución está realizando una programación porque en realidad es una producción artística, ¿no? Entonces ahí se nos generan muchas veces muchísimas dudas. En ese sentido, yo creo que sería muy interesante que afianzásemos una relación con las asociaciones y que también cuando trabajamos en estos contextos y cuando nos plantean una serie de condiciones, pudiésemos tener un cierto asesoramiento o llegar a puntos comunes donde viésemos qué direcciones es conveniente seguir y qué no. Yo le ponía ahora el ejemplo a Rafa y a Marisol, también de un museo, esta semana pasada, que de las condiciones en las que nos había planteado colaborar, Museo de la Ciudad, a las que finalmente han salido resultantes en la convocatoria que va a salir pública, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces al final te pone un compromiso porque dices, es que hemos mantenido varias reuniones, os hemos ayudado, tal, y de las condiciones, quiero decir, el premio, el resultado de este concurso que nos habíais dicho, ahora no tiene nada que ver, ahora va a ser otro, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Pues les dices, mira, difundiremos vuestra convocatoria, pero no queremos que nuestro logo, o sea, no queremos ser parte de esta convocatoria. Entonces, ese tipo de relaciones siempre son complicadas. Yo creo que sí que es importante, lo hablábamos antes también, que no todo quede dentro y que tanto por el alumnado y por de grado, de máster que sale de aquí, como por la propia ciudad, ¿no? También me parece muy interesante que a nivel social la ciudad de Valencia conozca qué está sucediendo aquí y que haya un vínculo real. Aparte de que geográficamente estamos como deslocalizados, ¿no? Que la Universidad Politécnica está como en el extrarradio y cuando hacemos actividades culturales, exposiciones, muchas veces lo que nos cuesta es atraer a la gente hasta aquí. A veces nos da mucha envidia la Universidad de Valencia en ese sentido, ¿no? Que tiene la fantástica sede de la NAU y otras sedes, el Botánico, el Colegio de Medicina, y como que hacen cosas en el contexto, o sea, allí dentro, ¿no? De la propia ciudad. Nosotros cuando hacemos cosas aquí nos cuesta mucho que el ciudadano se traslade a nuestra propia universidad y a veces lo que tratamos es de trasladarnos allí. Pero no siempre resulta fácil, porque cuando nos queremos trasladar allí ya entramos en todo un mundo de sinergias y colaboraciones. Yo creo que son fundamentales y que las colaboraciones inteligentes y con unas bases bien asentadas lo que hacen es pues, que crezca el alumnado y que salgan cosas mejor de aquí. Otro ejemplo que se me ocurría, por ejemplo, es que lo que nos pasa con las prácticas de empresa. La universidad tiene un sistema de prácticas de empresa y por eso que hablábamos de buenas prácticas. No es exactamente lo mismo, pero, por ejemplo, la Universidad Politécnica establece en un momento dado que los alumnos de esta universidad, no solo de esta facultad, sino de toda la universidad, que quieran hacer prácticas de empresa, tienen que ser remuneradas. La remuneración da un poco de risa, ¿vale? Porque no llega a 4 euros la hora el mínimo. Pero es una manera de que los alumnas y alumnos de la universidad que hacen prácticas, digamos que estén en unas determinadas condiciones. Sin embargo, no pasa lo mismo con la Universidad de Valencia, que sí que hacen prácticas sin remunerar. Entonces nosotros encontramos que todos los museos de la ciudad, el IBAM, el MUBIM, el Museo de Bellas Artes, muchas galerías, tienen alumnos haciendo prácticas en estas instituciones. Y nuestros alumnos no pueden hacer prácticas en estas instituciones porque no están remuneradas. Y a veces vienen a pedírnoslo. ¿Sabes, Rafa? Vienen y nos dicen, es que yo quiero estar haciendo visitas guiadas en el IBAM y es que me quiero presentar. Entonces tú le dices, no, pero es que esta universidad no permite prácticas que no estén remuneradas. Por eso que decías a veces, ¿no? De que ¿por qué se presentan a esas convocatorias? ¿No? Y todo eso nos genera muchísimos dilemas, porque siempre está ese límite de cómo realizar las cosas en condiciones, pero que no siempre es fácil, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que siempre estamos expuestos al dilema de aceptar o no aceptarlo. El componente ético siempre, claro. Siempre es una cuestión bastante a tener en cuenta. Por eso a veces un poco como intentábamos un poco hablar, a lo mejor sí que esa conciencia sobre la utilidad social de la cultura, a lo mejor sí que podríamos estar un poco que intentando hablar o señalar o decirle a alguien de los que diseñan estas prácticas que los tiempos tienen que ser más lentos, ¿no? Porque podría ser casi como una pequeña
podría ser como un pequeño espacio, ¿no? Porque al final entramos como en una vorágine de producción, y luego pasan 5 años y nadie se acuerda de nada de lo que ha pasado en un proyecto autonómico, por ejemplo. Y sobre todo que no se asientan, no se siembran precedentes que luego vayan a tener una continuidad si, por ejemplo, como decían los compañeros, hay un cambio político, ¿no? Entonces, que generalmente, bueno, estamos viendo cómo ocurre con Madrid, por desgracia, que se deshace, se entra y se deshace lo que ha hecho el anterior gobierno. En este sentido, en Valencia tenemos la suerte de que va a haber se ha decidido una continuidad de 4 años más, y yo creo que situaciones que se estaban mejorando, la buena intención que había detrás, pues ahora con esta continuidad permitirá que llegue a buen puerto y que se puedan establecer unas bases para que haya situaciones poco deseables de falta de transparencia que no se vayan a repetir, ¿no? En este sentido, yo creo que tanto las asociaciones, Asociación Valenciana de Críticos de Arte, que es de Castellón, Valencia y Alicante también, que nos cuesta muchas veces aquí unir lo que son las 3 localidades, ¿no? O sea, la Comunitat Valenciana, muchas veces, yo me acuerdo la broma que teníamos en Castellón cuando estuve trabajando en el Espai d'Art Contemporani era que Valencia de Castellón está a 1 hora, pero Castellón de Valencia está a 5. O sea que nos cuesta mucho desde Valencia acudir a lo que sucede en Castellón y vamos, que lo que pasa ya en Alicante ya es como queda 2 horas, ya es como mucho más difícil que estemos en las inauguraciones, en las presentaciones, en los congresos que sucedan allí. Sin embargo, quienes viven en Alicante y en Castellón, independientemente de que sean o no pertenezcan como miembros a nuestras asociaciones, sí que tienen esa capacidad de movilidad y ese interés por lo que está sucediendo en Valencia, ¿no? Entonces, Valencia de por sí tenemos un poco a veces el complejo de no somos Barcelona, no somos Madrid, pero somos la tercera ciudad y tenemos un rico tejido cultural que se extiende a lo que os comentaba, ¿no? las tres partes, Castellón, Valencia y Alicante. Y en este sentido, las asociaciones y las instituciones, sobre todo públicas, pueden generar esos espacios de resistencia que cambien los tiempos, que sean, como decía Rafa, unos tiempos más pausados, porque requerimos muchas veces de la rapidez, de la inmediatez de surgen unas bases como las que comentábamos antes de empezar de la Universidad de Murcia, y también salieron unas bases del Institut d'Estudis Balears de Baleares, de Palma de Mallorca en concreto, que nos llamaban la atención a las asociaciones y que, bueno, te tienes que dar prisa en lanzar un comunicado de por qué consideras que el jurado que presentan está politizado o que no hay una transparencia en cuanto a las bases o que no se está ofreciendo una remuneración que debería ofrecerse. O sea, todo este tipo de cuestiones sí que requieren una inmediatez de respuesta, estímulo-respuesta rápido, pero lo que es sembrar las bases para que vaya cambiando los procesos, los ritmos y las sinergias que surjan entre profesionales, sí que requiere un tiempo mucho más pausado porque tiene que meditarse entre muy diversos agentes culturales. No se puede mejorar la situación de los artistas solamente dialogando entre artistas, ni la de los críticos o la de los gestores culturales o la situación académica de quienes están finalizando sus estudios en Bellas Artes o en Historia del Arte, si solamente están en un proceso endogámico constante trabajando entre ellos y viendo los propios resultados de su trabajo entre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy pertinente que se extienda a la sociedad, a que los ciudadanos puedan ver en los espacios municipales de los que disponemos, puedan ver el resultado de los trabajos de los estudiantes, pero siempre atendiendo, no dejando de atender a esos requisitos de buenas prácticas por los que luchamos desde las asociaciones, que deberán ser revisados en cada uno de los casos individualmente. ¿Por qué? Porque no podemos exigirle a una institución que a lo mejor el único dinero que tiene es el recurso para la producción, en un caso como por ejemplo el de Pam Pam, que radica aquí, ¿no? Que nace aquí, ese germen que es muy positivo y que ayuda a que los artistas que están acabando su etapa estudiantil creen o produzcan una obra que se va a ver fuera del entorno académico, que de repente les pidamos que tengan unos honorarios que trasciendan me parece que son 400 euros por artista, ¿no? Creo que son. O sea, queremos a lo mejor cortar todo por el mismo rasero y no se puede cuando a lo mejor la institución solamente dispone de ese dinero que buenamente plantea para producción. Cada institución
tiene unos recursos y desde el mundo de la crítica, la asociación a la que pertenezco muchas veces funciona sin llamarse observatorio, funciona de observatorio porque lo que nos dedicamos los críticos sobre todo es a observar cómo son esos contextos, qué situaciones de desigualdad están ocurriendo y en qué podemos mediar para mejorar. Abogamos muchas veces por las buenas prácticas, por la transparencia y por las decisiones que se tomen dentro de los jurados para adjudicar ciertas ayudas. Estamos en esta mesa hablando de las necesidades y los recursos del arte contemporáneo. Muchas veces esos recursos, que ya os digo que dependiendo de la institución, también si es pública o es privada, va a manejar unos presupuestos diferentes. A una institución que cuenta con un presupuesto mayor podemos pedirle más, podemos exigirle más, que no cuantitativamente, sino cualitativamente también, ¿no? O sea, podemos a lo mejor pedir no solamente que nos cedan una sala, sino que podemos pedirle un presupuesto mayor que a una institución pública cuyo presupuesto, que ahora mismo con la ley de transparencia es accesible, y podemos ver qué presupuesto tiene cada institución y podemos saber cuánto se ha gastado en cada exposición. Entonces podemos decidir, bueno, el proyecto que presento, como sé que tienen hasta aquí, pues puedo presentar un proyecto que sea hasta aquí. A esta otra institución que sé que tiene menos, le tengo que a lo mejor traer la posibilidad de abrirse a sponsors externos, ¿no? Que muchas veces también tenemos miedo. Desde las asociaciones cuidamos mucho esa sponsorización externa, con qué condiciones va a venir también, ¿no? Que a veces tienes casi que tatuarte el logo de una empresa porque te hayan dado 10.000 euros para hacer un proyecto. O sea, en ese sentido, desde la crítica observamos y estamos siempre señalando donde vemos que hay cuestiones que se pueden mejorar. La inserción en el mercado laboral es un objetivo clave que desde aquí, desde el entorno académico, se trabaja mucho en ello, y que sin crear una relación, unas sinergias entre los diversos profesionales no se puede dar. Entonces, bueno, encuentros con los diversos profesionales que ocurran dentro del aula extienden esas sinergias a que luego en el entorno profesional pues se pueda... o sea, yo he trabajado en proyectos con artistas que he conocido en el ámbito universitario, incluso que, como yo hice varios másters y los hice ya mayor, pues que hemos hecho amistad dentro del máster y has visto las capacidades que tiene un diseñador gráfico y luego pues tienes como decía Rafa, es verdad que muchos tenemos proyectos editoriales y al margen de los proyectos culturales que podamos tener de gestión. Y dices, ¿qué potencial tiene esta persona como diseñador gráfico? Pues yo quiero luego en mi proyecto editorial incorporarlo y hacerle una oferta que obviamente se la voy a hacer con las buenas condiciones que estoy predicando que tiene que haber en mi entorno, ¿no? Esa búsqueda de transparencia en los procesos de atribución de recursos, en cuanto a de dónde salen esos recursos, no debemos de olvidar que muchas veces son legítimos o no lo son en función de quienes hayan decidido atribuir esos recursos. Hay unos jurados detrás de casi cada uno de los movimientos no solo de dinero público, también de dinero privado en fundaciones privadas, ¿no? Y desde la crítica, igual que ABAC, desde los propios artistas, nos interesamos por saber de dónde vienen. O sea, si ahora llega una oportunidad de trabajo para artistas visuales que estén en Valencia, que quieran trasladarse a Baleares a presentar una propuesta, y resulta que vemos que el 100% del jurado son políticos que además no tienen relación con el mundo de la cultura, pues nos apresuramos a decir, bueno, aquí está muy bien dotado este proyecto, o sea, pero el jurado no creemos que vaya a haber una transparencia, ¿no? Si no hay alguien que esté pendiente de eso, que al final es una asesoría legal, muchas veces nos convertimos en asesores legales para este tipo de cuestiones, pero cuando es una institución que está trabajando con un buen presupuesto y ves que reiteradamente son las mismas personas las que reciben las retribuciones, pues te llama la atención y entonces se te lanza ahí una alerta, ¿no? de cómo puedo hacer yo para cambiar esto. Y si nos unimos las asociaciones, solo uniéndonos las asociaciones, no solo las de la Costa del Levante, la verdad, sino también podemos crear puentes con otras asociaciones del Estado español, pues incluso con asociaciones de fuera, puede ser muy productivo para todos los agentes culturales que en el fondo pues hacemos que funcione el mercado del arte, y no solo el mercado del arte con esa parte mercantil, valga la redundancia, sino también lo que es el arte contemporáneo a nivel muchas veces de generador de un discurso casi activista, muchas veces activista, para mejoras en los cambios sociales. Dicho esto,
Me gustaría aclarar que cuando trabajamos, decía Rafa, que cuando se habla de cultura, que cuando se habla, yo he estado formando parte de algunos jurados en representación del Ayuntamiento de Valencia, no solamente en representación individual, ¿no? Sino que han delegado en mí para instituciones públicas, para formar parte de un jurado. No todo el dinero de cultura es en general para cultura. O sea, no es el mismo dinero el que sale para una mascleta, ahí es que no me he podido reprimir, el que sale para una mascleta no sale del mismo bolsillo que el que sale para una exposición en el MUBIM, en el IBAM o en el Centre del Carmen. El de la mascleta sale de cultura festiva, que es una concejalía aparte y que me parece muy sensato que se haya generado en estos últimos 4 años distintas concejalías para que precisamente no se lleve a lo mejor durante el mes de marzo todo el dinero se vuelque hacia las fallas, sino que haya siempre partidas presupuestarias que estén enfocadas a las distintas instituciones y organismos que trabajan cultura. O sea, quiero señalar... No parlava de Valencia en concret. Mayoritariamente en casi todos los ayuntamientos la partida de cultura sí que es cierto que en el Ayuntamiento de Valencia sí que está separado en esas 2 concejalías, pero en general sale todo del mismo carro, en general. Es igual que cuando la Diputación hace alguna convocatoria vinculada a cultura, todos conocemos el SAR, más bien los que estamos aquí, ¿no? El SAR que va a cultura y puedes organizar desde... No hay una epígrafe que ponga artes visuales, ¿sabes? No hay tampoco una selección, no hay... Esto es todo un totum revolutum que no estaría mal en algún momento que eso tuviera una orientación, ¿sabes? En lo del ayuntamiento en general sale siempre de cultura, ¿eh? Cultura es todo, hasta una procesión. Bueno, yo es que he trabajado para cultura festiva en las últimas fallas, entonces sé que ese dinero Aquí no ha salido de cultura. Aquí en Valencia sí que está separado. Puede ser que en otros ayuntamientos obviamente no esté separado, tengan otro tipo de gestión. Si no hay Aquí no hubo la separación hasta hace 4 años, pero también señalar las situaciones que han ido cambiando en positivo es interesante también que las veamos, porque si no, primero, porque si no nos deprimiríamos un montón y diríamos, ¿qué hago dedicándome a esta profesión? Y segundo, porque también pueden ser modelos que se puedan replicar en otras localidades, ¿no? O sea, a mí hace poco me llamaron de Santander. Me preguntaban como crítica, ¿qué te parece el modelo del consorcio de museos de la Comunidad Valenciana? ¿Qué te parece? Porque querríamos algunas de las dinámicas que hemos visto que están desde lejos, hemos visto que están funcionando en la Comunidad Valenciana, quisiéramos hacer una especie de réplica aquí para la siguiente legislatura. Yo pensaba, qué positivo es que en Valencia de pronto seamos ejemplo para ciertas cosas buenas, o sea, que no sea Valencia, corrupción, malo, no, sino que ya tengamos un recorrido de, Valencia, hay artistas que hacen proyectos muy interesantes y hay gestores culturales que están avalando esos proyectos y mira, llega crítica a medios nacionales, yo escribo en un medio nacional y de pronto empiezan a prestar más atención a lo que sucede aquí que antes no lo prestaban, ¿no? O incluso asociaciones de artistas de fuera del Estado español, que en concreto de Estados Unidos, que te contactan y, oye, queremos, con motivo de una bienal que está sucediendo aquí, nosotros como asociación de artistas queremos costear que vengan varios críticos de distintos puntos y que visiten estudios de artista y que podamos generar sinergias. En esa ocasión, por ejemplo, a mí como agente cultural me pareció que fue el verano pasado, me pareció que si me convoca una asociación de artistas, obviamente no es lo mismo que si me convoca el propio museo. ¿La asociación de artistas quiere que vayamos y nos reunamos en torno a lo que está sucediendo en el museo? Bien, pero al museo, si fuera el museo, le pediría un contrato en el que me pusieran honorarios porque voy a ir a trabajar. A la asociación de artistas que me dice que me va a cubrir los gastos una vez yo esté allí para poder visitar esos estudios y que generemos diálogos entre artistas de allí y de aquí, pues obviamente yo desde mi punto de vista ético no les voy a pedir honorarios como le pediría a la institución porque sé que cuentan con menos recursos y que ya hacen un esfuerzo muy grande llevándome allí para que podamos dialogar. O sea que creo que muchas veces depende de cada caso concreto. Nosotros como asociación sí que lo hacemos. Intentamos pagar a todo el mundo cuando convocamos a algo. Sí que lo que hacemos. Está claro que son políticas, son modelos que van emergiendo dentro de lo que es el panorama de cultura.
No sé si tú tienes alguna... Sí, bueno, yo lo que quería era porque, vamos a ver, la idea es que muchas veces cuando nos vemos y tenemos la oportunidad de hablar estas cosas, que normalmente a lo mejor es tomando un café, una cerveza, ese tipo de cosas y tal, y que luego nos vamos a casa y ya está, ¿no? Entonces, no es fácil que nos podamos sentar, que se pueda este discurso hacer público, comunicar a otras personas, que se vaya creando, ¿no?, ese relato poquito a poco y que vaya asentándose, ¿no?, y que esas conversaciones que podemos tener a veces a nivel privado y por afinidades y estas cosas, pues de alguna forma vayan traspasándose, que la gente vaya un poco asimilando, conociendo, ¿no?, todo ese trabajo que se está haciendo y haciéndolo propio también, porque así vamos avanzando. Bueno, esto es una cosa que ya hemos dicho, con que estamos así, podríamos estar perfectamente tomándonos ahí una cervecita en la cafetería y hablaríamos, ¿no? Y vosotros quizás, no sé si tenéis desde los contextos que cada uno viene, ¿no?, pues a lo mejor modelos diferentes, una experiencia, cualquier otra cosa que os apetezca. No, pero bueno, si alguien pide la palabra, si no, no. ¿No? Que os apetezca compartir, ¿no? En concreto he hablado de una asociación de artistas de Los Ángeles que bueno, que alguien escribió al museo diciendo: Marisol ha ido a trabajar allí, como si yo hubiera ido a trabajar de manera ilegal. ¿No? Sí, al hilo de aquí, de la institución de la Facultad de Bellas Artes, es muy normal que los profesores, para que los alumnos, sobre todo en últimos cursos, pues ya tengan una especie de compromiso profesional, pues hacer exposiciones, y sobre todo nos reclaman mucho las casas de cultura de los pueblos. Entonces, hacemos un esfuerzo tremendo en llevar este proyecto adelante y, bajo mi punto de vista y en mi experiencia, yo lo he hecho con el Ayuntamiento de Valencia, lo hice con la sala esta del Tosal, pero luego no continuó, hubo un cambio político y eso se quedó ahí parado. Pero yo siempre les exigí pues que eso no era coste cero. Entonces, por ejemplo, tuve la experiencia también con un pueblo importante de Valencia, que el regidor de Cultura me dijo: oye, Rubén, me interesaría hacer exposiciones, o sea, llenar de contenidos sus espacios, que ellos tienen su dinero, deberían de tenerlo, deberían de entender que si hacen un contenedor hay que llenarlo de contenido. Entonces me pidió la posibilidad de hacer esta exposición y yo le dije: sí, la única condición que te pongo es que a esta selección de artistas, porque es lo que decías, Laura, ¿no?, dónde está la línea de que es un trabajo de clase o ya es una obra, ya es un artista donde presenta su trabajo profesional. Le dije que había que pagar a esos alumnos un mínimo de 300 euros o 400, creo que le dije, por alumno. Claro, él se quedó muy sorprendido. Le dije: cuando lo tengas claro, me llamas y lo miramos. Entonces, desde aquí, pues yo pediría a todos los profesores que hiciésemos eso. Es decir, que no hagamos exposiciones con los alumnos a coste cero y que entiendan los ayuntamientos que si quieren llenar sus contenedores, pues igual que el electricista cobra, o quien sea del ayuntamiento, o la persona o el regidor, pues en este sentido que también sea así. Y que pues ahí hagamos un poquito de fuerza en ese sentido y que empecemos a generar esas dinámicas, como decía Marisol, Rafael o tú, Laura, ¿no? Siendo que ya sé que es muy complicado, ¿no?, porque luego hay otros factores y hay muchísimas circunstancias, pero sí que hacernos un poquito fuertes, porque ya que se está haciendo, ya lo hemos visto en estos últimos 4 años, que se están llevando a cabo ya de una manera algo razonable las buenas prácticas artísticas y que ahí se ha abierto ya esa grieta. Y que, bueno, da gusto también oír, ¿no?, lo de Marisol, ¿no?, decir que te llaman de Santander o donde sea para decir: oye, es que interesa ese modelo. Pues bueno, que desde aquí también, desde la facultad, que a estos alumnos que les estamos enseñando, que ya también les hagamos ver estas situaciones. Eso es lo que quería. Bueno, no sé si a lo mejor Laura quiere contestar, ¿no? No, bueno, vamos estamos a en la escuchar misma onda. a Mireia también. Como he visto a Mireia con Sí, el brazo. así. Si queréis contestar antes, me espero, ¿eh? No, bueno, yo creo que Rubén iba un poco en la misma, que estamos en sintonía, que hablábamos, ¿no?, que a veces es complicado porque
es verdad que el alumnado tiene interés por exponer, pero claro, no es lo mismo que un alumno, él mismo se organice una exposición en una sala de un ayuntamiento que estemos los demás detrás, ¿no? Entonces, eso es como que siempre preocupa. Yo cuando entré en decanato, dos de las cosas que se venían haciendo dije que no las quería hacer. Yo me sentía un poco como la mala de la película, ¿no? Porque era como cosas que eran como la quinta o la sexta edición con determinados ayuntamientos, en este caso de 2 pueblos de Alicante, y me sentía como un poco mal, pero era como el colmo de los colmos las condiciones, ¿no? Entonces, pero también es verdad que también hay una línea, y yo por eso insistía antes, porque como práctica docente también es muy interesante que a veces los alumnos tengan el contacto con esas casas de cultura, con esos ayuntamientos, que se enfrenten a la posibilidad real de montar una exposición en un espacio, de que su obra vaya a tener espectadores, de que la exposición tenga una imagen, de enfrentarse al montaje expositivo. Entonces, toda esa parte es que es un aprendizaje absolutamente fundamental y necesario, que va mucho más allá del espacio del aula, ¿no? Y eso que nosotros la facultad muchas veces la utilizamos también como espacio de experimentación, y tenemos la T4, ¿no? El espacio del pasillo del fondo, que es como ese espacio donde pueden taladrar, colgar, pero no es lo mismo que salir de las 4 paredes. Entonces, por eso planteaba ese límite, porque me parece muy importante diferenciar cuando hay una actividad que es como una práctica docente, pero claro, detrás de esa práctica docente en un espacio también hay un espacio que está llenando de programación, ¿no? O cuando ya estamos hablando de alumnos que están presentando trabajos final de máster, que hay unas creaciones muy sólidas, o alumnos de doctorado. Entonces, sí que creo que debemos establecer unas condiciones, y yo antes, hablando con ellos, les decía, es que tenemos que colaborar, y tenemos que colaborar también a veces para que nos deis la opinión de si lo que estamos haciendo, y a veces estaremos de acuerdo y a lo mejor otras no. Yo creo que siempre que lo veamos como docencia es una cosa, siempre que vaya más allá es otra, ¿no? Entonces, claro que creo que como profesores deberíamos exigir unas condiciones mínimas, ¿no? Pero también veo que tenemos esa otra parte de de dejarles experimentar en el mundo real, ¿no? Y eso nos genera siempre mucha controversia. Y una cosa, antes que hable Mireia, que sea un poquito de aguafiestas. Vamos a ver, yo creo que lo que hacemos hoy es como empezar un diálogo que no vamos a resolver, por supuesto, en estos momentos, no hace falta. Probablemente vamos a hacer un documento, que esto va a dar lugar a otras cosas, eso está claro. Pero estamos en un contexto en el que pensad que no nos vamos a poder extender mucho. Os lo digo porque luego a las 4 parte de la gente tiene luego que presentar comunicados, tal. O sea, estamos un poco, la dinámica del Congreso es, hacemos unas intervenciones y luego al final el público interviene y tal, hasta que buenamente el tiempo no hace que nos agotemos en las cosas. Entonces yo propondría, porque dentro de nada van a dar las 2. Y muchos tendrán ganas de no sé qué. Yo lo que pondría es lo siguiente, o sea, que las intervenciones por parte del público, y luego, que cerremos, digamos, las intervenciones, que hagamos algún tipo de propuesta, etcétera, de las que penséis que sean interesantes, y que directamente nos vamos a tomar una cervecita, y los que nos interesa hablar de estas cosas continuamos hablando. Porque lo importante que era poner esta puesta en común, lanzar este discurso, que todos seamos, esa toma de conciencia, creo que es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos formalizado un poquito esta cosa, pero no la vamos a resolver en estos momentos. Todo el mundo está muy atereado, ¿vale? No sé si os parece a nivel ya de cosa formal, ¿vale? De pasar rápidamente intervenciones, hablar, y a partir de ahí luego ya todos juntos tomar una cerveza a otros niveles y hablar de estas cosas todos los que estemos más interesados. ¿Si os parece? ¿Parece? Pues Mireia tenía la palabra. Vale, gracias, Emilio. Bueno, por la aclaración formal así estructural, porque yo siempre cedo la palabra al otro antes de hablar, tengo como este hábito o esta costumbre. Bueno, en realidad quería comentar un par de cosas. Yo formé parte de la plataforma, la PAC, que es como la asociación en Cataluña en su fundación, que era en formato asambleario, y entonces éramos 25 miembros en la Junta, divididos en 5 comisiones diferentes, y yo estuve en la Comisión de Buenas Prácticas y Profesionalización. Entonces, esto fue durante el primer año, porque por cuestiones de investigación y otros motivos dimití. Entonces,
Bueno, justamente, claro, sí que es cierto que colaborábamos bastante con vosotros, igual que con otras, o con la Unión, básicamente. Y me gustaría como solamente aportar un par de cosas aquí, y es que en nuestro Código de Buenas Prácticas, o al menos el antiguo, teníamos, en cuanto a la remuneración, otro tipo de baremo, ¿no? Y es que del presupuesto general, el 15% como mínimo tenía que ir destinado a los honorarios de los artistas, ¿no? Con lo cual, quizá estos 300 o 400 euros que habría que darle a los estudiantes, ¿no? Depende del presupuesto general, ¿no? Porque también es cierto que a veces depende del contexto de la exposición o de la institución o del lugar donde se va a desarrollar a cabo la exposición. Para poner un ejemplo, ahora muchos de los artistas de Barcelona estuvimos implicados en una exposición colectiva que se hizo en el Centro de Arte Fabra y Coats, donde éramos como 90 artistas, por decirlo así, y en realidad es un proyecto que se hace entre el Consorci Educatiu de los institutos y el Ayuntamiento de Barcelona. Y a nosotros se nos pagó 100 euros de honorarios porque eran como 90 proyectos. Entonces, pagarnos a todos era una pastaza, solamente ya con el pago de los honorarios, ¿no? Y claro, creo que a veces hay que ser flexible con esto. Para poner otro ejemplo, en Finlandia, las asociaciones de artistas son muy diferentes, porque ahí están los artistas escultores, los pintores, tal, cada uno tiene como su espacio expositivo o su galería. Son muy pocas las galerías que te pagan para producir y encima tú tienes que pagar el alquiler del espacio. O sea, esto es como cuando lo explico, es muy bestia, ¿no? Es como otra dimensión. Pero es que allí hay fundaciones y hay ayudas. Entonces el artista tiene que, además de mandar una propuesta a concurso o al Ministerio de Cultura con su presupuesto, sus honorarios y tal, tiene que incluir el alquiler de la galería o del espacio expositivo, aunque sea de su propia asociación a veces incluso, ¿no? Pero claro, es otra estructura diferente. Es cierto que hay personas y colectivos como Art Workers que están intentando cambiar esta situación. Y también sí que nos pusimos en contacto con ellos, bueno, hice un poco el canal, pero esto ya es otra historia. Pero solamente para explicar que a veces es un poco contextual, ¿no? El tema. Pero es cierto que tenemos que empezar por valorarnos, ¿no? Y la forma de que que otorguen un valor a lo que hacemos, porque luego nos encontramos que realmente el valor lo tiene cuando el trabajo está reproducido en una peluquería, ¿no? Es que nos remuneren adecuadamente. Bueno, yo, por ejemplo, no como una contestación directa y tal, pero hemos trabajado ahora conjuntamente con la PAC y hemos dado bastante difusión a un trabajo que ellos han hecho, que es la elaboración a nivel de contratos que sirve como marco en el ámbito de trabajo en el que estamos todos. Entonces, se acaba de editar el libro blanco el libro de contratos de la PAC, que nosotros también tenemos colgado en nuestra web de manera gratuita, porque hay cosas muy básicas y podemos lanzar la piedra muy lejos. Pero, por ejemplo, como tú estabas diciendo, sí que puedes hacer una negociación, pero es importantísimo hacer un contrato. Hay que poner en un papel a lo que él se obliga y a lo que tú te obligas. Porque no sucede nunca nada hasta que sucede. Todos trabajamos sin contratos. O sea, a mí que no me venga ahora. Todos trabajamos sin contratos normalmente y con el corazón encima de la mesa. Pero es importantísimo porque luego viene cualquier cosita y es lo básico. Eso es el punto cero, en el que aquí no estamos. Aquí en el territorio valencià no estamos en ese punto. Aquí nadie hace un contrato para nada. Por ejemplo, nosotros que tenemos reuniones constantemente con, por ejemplo, el Consorci o con el IBAM o con las entidades que mantienen esa visibilidad dentro del ámbito del arte contemporáneo del país, nos hace mucha gracia cuando ellos nos dicen que hay gente que ha hecho un comisariado o que ha ganado una convocatoria y no sabe cómo facturar. No sabe qué es un modelo 130 ni el 330, no sabe nada. Entonces, aparte de
de su gestión administrativa tienen que estar haciendo pedagogía. Para eso es bueno una asociación también, ¿eh? O sea, nosotros hacemos eso también. Ayudamos a la gente que lo sepa. Y dentro de la facultad es muy interesante que a veces se pueda contar, que a lo mejor es un puente para que se pueda un poco trabajar desde ahí, porque la gente no sabe hacer un contrato, y es una tontería, pero bueno. Pero eso sí que sería muy interesante, ¿no? Que quizás que vinierais a contarlo a los alumnos. Sí. Claro. Mira, pues nosotros no trabajamos con contratos, me callo ya, pero sí que firmamos convenios. Muy bien. Eso es algo. Y con la mayoría de instituciones que hacemos cosas, firmamos convenios donde sí que se establecen un poco las condiciones de las partes. Creo que por algo se empieza. Mira, Mayra quería comentar algo también. Sí, bueno, agradecer a la mesa, al panel, que está bastante bien. Digo, son preocupaciones que todos tenemos como profesionales del arte. A mí me llama mucho la atención varias cosas. Una es que es como docente, uno tiene un poquito la responsabilidad de hacerle entender al estudiante que va a tener que entrar en cuestiones de leyes, de administración, ¿no? Y de ciertas cuestiones de gestión que necesita conocerlas, porque no solo puede producir, ¿no? Entonces, a veces creo que la responsabilidad también viene desde la formación, de hacerle entender que tendrá que hacer a lo mejor un diplomado o algo extra, porque precisamente ¿cómo no sabes firmar un contrato de cuánto produces y cómo produces y cuánto vendes tu trabajo, ¿no? Ese como por un punto. Y el otro punto también creo que nos hace falta revisar, en México ha estado pasando también mucho, que no es nada más con las instituciones culturales con las que tenemos que hablar o con las instituciones que solo se dedican a la cultura, que también probablemente habría que decirles a otros espacios que también podemos trabajar, colaborar en conjunto y sacar vinculaciones, pago en especie, como otras formas también de expander no nada más el arte, ¿no? El arte no le preocupa solamente al sector cultural, sino creo que a muchos otros más sectores. Entonces nos falta más dialogar con otros espacios que no son propiamente del arte, ¿no? Y en eso va también el trabajo de mercadotecnia, cómo nos vendemos, a quién nos estamos vendiendo, no en el sentido de vendernos como personas, sino como productores profesionales. Y en ese punto también, en el contexto de Tijuana, nosotros trabajamos con muchas asociaciones, ONGs y otras empresas donde están también, o sea, tenemos que dialogar y tiene que ir el alumno a trabajar en contextos sociales que no están propiamente solo en los museos, ¿no? Y no solo en las galerías. Entonces, ahí también es cómo le decimos al alumno cómo tiene que trabajar, de qué manera. El manual de las buenas prácticas me parece muy bueno y muy funcional, porque es justo que tiene que entender que lo que va a hacer cuesta, es tiempo y es economía, y eso se tiene que pagar, ¿no? Entonces, si va 6 horas a producir, se le tiene que pagar, aunque esté formándose, porque lo mismo le pasa a los ingenieros, ¿no? Es decir, todos los que van y hacen prácticas en los otros lugares, pues en algún momento se les remunera, ¿no? No necesariamente económicamente, pero sí se les reconoce que está haciendo un ejercicio profesional. Entonces me parece que vamos, es una problemática en general mundial, donde el artista pues tiene que exigir lo que está produciendo, ¿no? Exigir el pago, exigir el campo profesional, las leyes regulatorias, y bueno, eso también nos compete como ejecutantes de todo esto para poder dialogar. Y yo digo dialogar más allá del contexto únicamente cultural, ¿no? Creo que tiene que ir más amplio, porque en el contexto cultural lo que menos hay es dinero, ¿no? Hay demasiada precariedad y no hay presupuesto y no existe y no hay forma. Entonces me parece que podemos Está ir mal a otros repartido. lados. Está mal repartido, sí, pero existe. Exactamente. Existe, y luego lo que pasa es que los que ya saben que existen siempre lo están teniendo y no dan la oportunidad a otros, ¿no? Que ese es el otro punto. En México pasa mucho con muchos festivales que se replican y no se vuelven sostenibles, sino que siempre están teniendo el recurso del mismo espacio, ¿no? Entonces, bueno, no sé, un poco por ahí me interesaba un poco como expandir desde otras miradas, ¿no? Otras instituciones, no necesariamente culturales. Gracias. A ver, hay un...
A mí me parece ese punto de vista súper fundamental porque un festival que sabemos que cuenta, por ejemplo, 10 Sentidos, que cuenta con mucha financiación pública, te piden que vayas a participar en una mesa, obviamente dices, ¿dónde están los honorarios de cada ponente? Un festival que cuenta con recursos mínimos y hace grandes cosas como Intramurs, me pide, ven a Ibiza a dar una charla, solo te podemos pagar el avión, y digo, claro que voy, aunque no haya honorarios. O sea, ahí es donde nos tenemos que informar. Vamos a la última intervención. Bien, gracias. Algo que nos está funcionando en México, en Guanajuato, en el programa de artes digitales, es la actividad tripartita. Es decir, bueno, el artista digital en nuestro caso desarrolla proyectos en forma conjunta con el gobierno y con empresas privadas, casos específicos, festivales de videomapping, con proyectos que están habilitados en barrios para rescatar aspectos culturales. Con ello sabemos que bueno, el recurso económico no alcanza ni va a alcanzar, ¿no? Es imposible, pero hay una participación muy intensa del estudiante porque lo acercan al aspecto real. Aquí también, como en el caso específico del videomapping, es una actividad multidisciplinar donde también participan estudiantes a punto de egresar de gestión empresarial. En este caso yo, bueno, pertenezco al Departamento de Arte y Empresa de la Universidad de Guanajuato y ahí aparece la figura del gestor empresarial. Entonces los chicos trabajan en el ámbito del talento artístico, del videomapping, se van al barrio, desarrollan proyectos culturales, la empresa colabora con software, con tecnología, con equipos y el gobierno también tiene su parte. Entonces creo que es algo que nos está funcionando y que nos coloca fuera de lo que es la galería, del espacio tradicional y a la vez hay un contacto más directo con la sociedad. Entonces es algo que pudiera dado caso, pero depende de las disciplinas artísticas que pues son también bastantes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo si os parece, porque veo que además el tema, me alegro mucho de que haya salido sobre la mesa, porque veo que el tema da incluso para un congreso más, ¿no? Porque estaría muy bien poner en común estas prácticas y comparar, y un poco la idea era esta también, el empezar a hablar en estos términos, pero para llevarlo un poco a nuestro terreno, que es que estamos en un contexto de investigadores en arte y tal, pues entonces simplemente recordaros, ¿no?, que cuando vimos la conferencia de Muntadas, la última cosa que ponía en su proyecto, hubo un proyecto que presentó, que era este, ¿no?, en donde se hacía una serie de preguntas, ¿no?, respecto al proyecto, esa parte del iceberg que no se veía, y la última era how much, ¿no?, que es ¿cuánto cuesta? Yo creo que es una cosa que es muy importante y me alegro de que lo hayamos hablado y que no lo olvidemos y que es un elemento que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que formar parte de nuestra práctica y de nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces, o sea, yo invitaría a los que queramos seguir hablando de esto a tomar una cerveza tranquilamente y en fin, continuar este debate en nuestros términos. Yo sé que, Rafa, están preparando un documento, que si te parece cerramos con el documento este que estás preparando, o lo comentamos ahora o lo comentamos luego. Bueno, yo solamente quería que el how much es importante, pero por ejemplo, yo tengo 2 niñas ahora en el cole en primaria y dan clases de plástica en inglés. O sea, es un territorio en el que nosotros nos queremos meter también delante de la Consellería de Educación, porque la gente no tiene preparación en primaria para dar clases. Nosotros hacemos seminarios, hacemos congresos, pero no llegamos a ese político que diseña esas prácticas, que luego hace y no han visitado nunca un centro de arte. Claro, vivimos a 50 kilómetros de aquí. Lo dejo eso así porque hay campo de batalla. Yo vivo aquí y los niños no visitan los centros de arte. Yo a las clases de mis hijos me los llevo todos los años. Y el colegio está en la ciudad. Y no se les ocurre ir al IBAMO. Cerramos. Sí. Bueno, pues si os parece, yo quería dar muchísimas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a vosotros también por vuestra participación. Nos continuamos esta tarde a las 4 con las comunicaciones en las salas, en la mesa 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Por favor, un aplauso para ellos.